Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de alegría y momentos especiales. Hoy, mis queridos amantes de las historias que nos llegan al corazón, nos adentramos en el fascinante y cautivador mundo de la televisión turca, ese universo que tantas emociones nos ha regalado. Y en particular, vamos a detenernos en una de las parejas que se ha grabado a fuego en nuestros corazones y que ha sido objeto de innumerables conversaciones y suspiros, Demet Özdemir y Can Yaman. Si eres un fiel seguidor de la aclamada serie Erkenci, o si simplemente te encanta seguir las historias de amor que traspasan la pantalla y se convierten en algo más, este vídeo está hecho especialmente para ti. Prepárense para embarcarnos en un viaje emotivo y lleno de nostalgia, un recorrido que nos llevará a revivir juntos esos momentos inolvidables que Demet y Can nos regalaron, esas escenas que nos robaron el aliento y nos hicieron creer en la magia del amor. Prepárense para un torbellino de emociones, un viaje lleno de romance, ternura, y por qué no decirlo, alguna que otra lágrima de pura emoción que se escapará de nuestros ojos. Y antes de que nos sumerjamos por completo en esta maravillosa aventura, les extiendo una cálida invitación. Si aún no han formado parte de nuestra comunidad, si aún no han hecho clic en ese botón tan importante, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Denle al botón de suscripción, ese que ven en pantalla, y no olviden activar la campanita, esa pequeña campana que les asegurará no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos, llenos de contenido que sabemos que les encantará. Ahora sí, con el corazón latiendo fuerte de anticipación, empecemos este apasionante recorrido. Cuando pronunciamos los nombres de Demet Özdemir y Can Yaman, es sencillamente imposible no transportarnos de inmediato a las vibrantes y soleadas calles de Estambul, ese escenario perfecto para las historias de amor. Nos vemos inmersos en las divertidas y entrañables meteduras de pata de Sanem, esa chica de barrio con alma de escritora, y en la irresistible seducción y el carisma arrollador de Can Divit, el fotógrafo exitoso y enigmático. La química entre ellos era algo más que palpable, era eléctrica, era tangible, una fuerza que rara vez se ve en la pantalla y que, sin lugar a dudas, se convirtió en la chispa que encendió la pasión y el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Erkenci no fue simplemente una serie de televisión, se transformó en un verdadero fenómeno cultural. Y una parte fundamental de ese fenómeno, de ese éxito arrollador, se debió indiscutiblemente a la inolvidable pareja que formaron Demet y Can. Recuerdo perfectamente las primeras escenas de su encuentro, esa tensión inicial que se sentía en el aire, esa atracción latente que apenas podían disimular, incluso cuando lo intentaban con todas sus fuerzas. Sanem, la soñadora empedernida, la joven del barrio humilde pero con ambiciones de convertirse en una gran escritora, y Can, el fotógrafo de renombre, el lobo solitario con un corazón noble y lleno de bondad oculto bajo capas de aparente indiferencia. La forma en que sus miradas se cruzaban, a menudo cargadas de significado y promesas silenciosas, la manera en que sus manos se rozaban por accidente o por casualidad, cada pequeño gesto, cada movimiento sutil, estaba cargado de una profundidad y un significado que trascendía el guión. Esos primeros encuentros, marcados por malentendidos hilarantes, por esa lucha interna que ambos experimentaban al intentar resistir lo que sus corazones sentían, son simplemente inolvidables. ¿Quién no suspiró profundamente o incluso dio un pequeño respingo de emoción, cuando Can, en uno de sus primeros encuentros, la secuestró en su coche solo para confesarle, con una franqueza que desarmaba, cuánto le gustaba, pero sin atreverse a dar el paso definitivo? Esos momentos de vulnerabilidad, de una honestidad brutal mezclada con un toque de rebeldía adorable, eran pura magia cinematográfica. Y entonces llegó el momento que todos esperábamos con ansias, ese instante que hizo temblar las redes sociales y acelerar nuestros corazones, el primer beso. ¡Ay, Dios mío! Las redes sociales explotaron en una cascada de comentarios, GIFs y memes. La anticipación había sido tan inmensa, tan cuidadosamente construida a lo largo de los episodios, que cuando finalmente sucedió, fue un torrente desbordante de emociones. No fue un beso cualquiera, fue un beso que selló la historia de amor de Sanem y Can, un beso que se convirtió en el epicentro de su romance. La forma en que Can la rodeó con sus brazos, la dulzura palpable mezclada con una pasión desenfrenada que se desprendía de ese instante tierno y perfecto, es un recuerdo que estoy absolutamente segura, muchos de nosotros tenemos grabado a fuego en nuestra memoria. Y por supuesto, no fue el único beso que nos regalaron, ¿verdad? A lo largo de la serie, nos obsequiaron con innumerables besos, cada uno más tierno, más apasionado, más creíble que el anterior, que nos hicieron creer firmemente en la existencia del amor verdadero e inquebrantable.
Pero la belleza de su conexión no se limitaba a los momentos idílicos y románticos. Una de las razones por las que su relación en pantalla nos cautivó tanto fue la forma en que superaban los obstáculos. Las intrigas urdidas por otros personajes, los malentendidos que parecían surgir de la nada, las personas que intentaban interponerse y separarlos, todo ello hizo que el amor entre Sanem y Can se sintiera más real, más auténtico y sobre todo, más fuerte. Cada vez que lograban superar una crisis, cada vez que salían victoriosos de una prueba, salían más unidos, más cómplices, y nosotros, como espectadores, nos sentíamos parte de esa victoria, de esa fortaleza de su amor. Esos momentos en los que se apoyaban incondicionalmente el uno al otro, en los que uno se convertía en el refugio seguro del otro, son verdaderos tesoros que quedan para siempre en nuestra memoria. ¿Quién puede olvidar, por ejemplo, cuando Can creía fervientemente que Sanem le había traicionado, y ella luchaba incansablemente con todas sus fuerzas por recuperar su confianza, demostrando así la profunda y sincera naturaleza de sus sentimientos? O cuando Sanem atravesaba un momento especialmente difícil, vulnerable y desolada, y Can estaba ahí, presente incondicionalmente para ofrecerle su apoyo, su consuelo y su amor. Más allá de las escenas románticas explícitas, lo que realmente cautivó a la audiencia fue la espontaneidad que transmitían. No parecían estar actuando, parecían estar viviendo esos momentos, respirando las emociones de sus personajes. Se notaba una complicidad que iba más allá del set de rodaje, una conexión fuera de cámaras que, sin lugar a dudas, se reflejaba de manera espectacular en la pantalla. Sus risas genuinas, sus miradas cómplices, esa energía vibrante que compartían, todo ello creaba una atmósfera tan auténtica y creíble que te hacía soñar despierto con un amor de esa magnitud. Y es que a menudo las parejas que brillan con tanta intensidad en la ficción tienen esa chispa especial, esa conexión innata que va mucho más allá de las palabras escritas en un guión. Recuerdo una escena en particular, una que sé que muchos de ustedes también recordarán, donde se encontraban en medio de un campo, bajo un cielo estrellado, compartiendo no solo el silencio de la noche, sino también sus sueños más profundos y sus miedos más ocultos. Había una intimidad tan profunda, una vulnerabilidad tan palpable en sus voces y en sus gestos, que te hacía sentir como si estuvieras presente, escuchando una conversación privada y profundamente conmovedora. Esos instantes de calma, de conexión pura y sin filtros, son tan valiosos y significativos como los momentos de pasión desenfrenada. Demuestran de forma contundente que el amor no se trata solo de fuegos artificiales y declaraciones grandilocuentes, sino también, y sobre todo, de la paz, la seguridad y el refugio que encuentras en la presencia de la otra persona. Y por supuesto, no podemos dejar de hablar de la química inigualable que desprendían en las escenas de celos. Las escenas de celos. Demet y Can las manejaban con una maestría increíble, con una habilidad pasmosa. Esa mezcla perfecta de frustración palpable, de inseguridad latente y, por supuesto, de un amor tan profundo que se desbordaba en cada gesto y cada mirada. Las miradas intensas y penetrantes de Can cuando Sanem interactuaba con otro hombre, o las reacciones sutiles pero llenas de emoción de Sanem cuando Can se mostraba esquivo o distante, eran tan realistas, tan creíbles, que podía sentir la misma agonía, la misma expectación y la misma esperanza que los personajes. Esos momentos cargados de tensión, de picardía y de dramatismo eran, sin duda, la sal y la pimienta de la serie, lo que mantenía a la audiencia al borde de sus asientos. La evolución de sus personajes a lo largo de la serie también fue un factor clave en el éxito de su historia. Fuimos testigos privilegiados de cómo Sanem crecía, cómo ganaba confianza en sí misma, cómo se empoderaba poco a poco. Y a Can, a través del amor que sentía por Sanem, lo vimos abrir su corazón de par en par, sanar viejas heridas y dejar atrás sus fantasmas del pasado. El viaje que compartieron en pantalla fue un reflejo fiel de muchas relaciones reales, con sus inevitables altibajos, sus valiosos aprendizajes y su crecimiento mutuo. Y ver esa evolución constante, esa consolidación del amor a través de las adversidades, fue profundamente satisfactorio y gratificante para nosotros, los espectadores. Por supuesto, es imposible ignorar los rumores y las especulaciones que rodearon su relación fuera de la pantalla. Si bien es fundamental ser respetuosos con la privacidad de los actores y sus vidas personales, la intensidad de su conexión en la serie fue tan poderosa, tan convincente que llevó a muchísimos fans a desear fervientemente que su amor traspasara la ficción y se convirtiera en una hermosa realidad. Y aunque la vida, como sabemos, a veces toma rumbos diferentes e inesperados, los recuerdos de esos momentos mágicos que nos regalaron como pareja en Erkencicus permanecen intactos, brillando con luz propia en nuestra memoria. Son esos momentos los que hemos guardado con cariño en nuestro corazón como fans.
Piensen en las escenas de risas contagiosas, de bromas internas que solo ellos entendían, de esos momentos fugaces en los que se perdían en la mirada del otro, como si el mundo entero dejara de existir. Esos destellos de espontaneidad, esas interacciones genuinas, son precisamente los que hacen que una serie sea inolvidable y deje una marca imborrable en nuestros corazones. Y Demet y Can nos obsequiaron muchísimos de ellos. Desde las torpezas encantadoras y adorables de Sanem al intentar desesperadamente llamar la atención de Can, hasta las ingeniosas y carismáticas respuestas de Can para conquistarla, cada interacción entre ellos estaba rebosante de vida, de autenticidad y de una energía contagiosa. ¿Se acuerdan de esa escena tan emblemática en la que Sanem, desesperada por llamar la atención de Can, se disfraza de forma ingeniosa y se presenta en su estudio, creando un momento de sorpresa y comedia? O cuando Can, con esa picardía que lo caracteriza, decide darle una lección a Sanem fingiendo que se va de viaje, desatando una serie de eventos divertidos y románticos. Esos juegos de seducción, esa chispa de diversión y picardía que había entre ellos, eran simplemente contagiosos. Te hacían sonreír sin poder evitarlo, te hacían suspirar de ternura y, sobre todo, te hacían desear tener una conexión tan especial y vibrante en tu propia vida. Y no podemos olvidar los momentos más emotivos, aquellos que nos conmovieron hasta lo más profundo del alma. Las declaraciones de amor sinceras y apasionadas, las reconciliaciones esperadas después de una fuerte discusión que parecía poner en peligro su relación, las escenas en las que se prometían amor eterno bajo la atenta mirada de la luna y las estrellas. Esos momentos de pura emoción, donde las lágrimas de tristeza se mezclaban con la dulzura de los besos, eran el clímax de su historia, el punto álgido de su romance. Demet y Can supieron transmitir esa intensidad emocional de una manera tan conmovedora y realista que te llegaba directamente al alma. La verdad es que crear una conexión tan poderosa y creíble en pantalla no es una tarea fácil. Requiere un talento excepcional, una dedicación incansable y sobre todo, una química genuina y una profunda comprensión de los personajes. Y Demet Özdemir y Can Yaman la tenían en abundancia. Su trabajo en Erkencicus no solo les valió el reconocimiento mundial y una legión de fans devotos, sino que también nos regaló una historia de amor que, para muchos, se ha convertido en una de sus favoritas de todos los tiempos. Incluso después de que la serie concluyó y sus caminos profesionales se separaron, la huella que dejaron juntos es imborrable. Los fans siempre recordarán a Sanem y Can, y por extensión a Demet y Can, como esa pareja icónica que nos hizo soñar despiertos, que nos hizo reír a carcajadas y, lo más importante, que nos hizo creer una vez más en la magia y el poder transformador del amor. Así que, mis queridos seguidores, ahora les toca a ustedes. ¿Cuáles son esos recuerdos inolvidables de Demet Özdemir y Can Yaman que más les llegaron al corazón? ¿Hay alguna escena en particular que les hiciera suspirar de emoción? ¿Algún momento específico que les haya sacado una carcajada genuina o les haya conmovido profundamente? Me encantaría saberlo. Dejen sus comentarios abajo, compartan sus momentos favoritos. La sección de comentarios está abierta para ustedes. En resumen, Demet Özdemir y Can Yaman nos regalaron en Erkencicus una historia de amor que trascendió la pantalla y se instaló en nuestros corazones. Desde la chispa inicial que encendió su relación, pasando por los besos apasionados y las escenas cargadas de emoción, hasta los momentos de complicidad, ternura y risas compartidas, su química fue innegable y su conexión, sencillamente inolvidable. Nos enseñaron a través de sus personajes, que el amor verdadero no se construye únicamente con pasión arrolladora, sino también con comprensión mutua, con perdón sincero y con un apoyo inquebrantable en los momentos difíciles. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje nostálgico a través de los recuerdos más bonitos y conmovedores de Demet Özdemir y Can Yaman. Ha sido un verdadero placer compartir estos momentos tan especiales con todos ustedes, mi maravillosa comunidad. Y ahora, para cerrar este vídeo con broche de oro, les hago un llamado a la acción, un último empujoncito para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si les ha gustado este contenido, si les ha traído tantos bonitos recuerdos y les ha arrancado una sonrisa, por favor, déjenme un buen me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con otros fans de Erkencicus o con cualquier persona que ame las buenas historias de amor, para que más gente pueda revivir esta mágica experiencia. Y lo más importante, si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito una vez más, con toda la sinceridad de mi corazón, a que se unan a nuestra comunidad. Denle al botón de suscripción, ese que ven ahí, y activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes.
No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque siempre tenemos algo especial, algo que sabemos que les encantará, preparado con mucho cariño. Gracias de corazón por acompañarnos hoy, por su tiempo y por su increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y emociones. ¡Chao!